Esta semana el título de la prédica es "No se puede hablar contigo, eres un terco". Hoy vamos a hablar de la cabezonería, de la terquedad. Muchas veces nos empeñamos en hablar con cierto tipo de personas, queremos argumentar nuestras razones o defender nuestros pensamientos o nuestras posturas enfrentando un determinado punto de vista también, pero debemos ser sabios e identificar a las personas con las cuales no merece la pena hablar. Muchas veces gastamos mucha energía y mucha fuerza en defender lo que pensamos en un momento y vemos que la otra persona es que le importa un pimiento. Nos enfocamos en defendernos y queremos explicar nuestro punto de vista, pero no nos damos cuenta que hay personas con las que no se puede ni hablar ni discutir. Vamos a ir hablando sobre 5 tipos de personas. Esta semana vamos a hablar solo de una. Los otros 4 son también largos. Entonces, 5 personas o 5 caracteres de personas que es difícil o muy complicado hablar con ellas. Hay gente con la que cualquier conversación es una pérdida total de tiempo. No sé si os pasará a vosotros. Claro que sí. Todo el mundo tenemos un ejemplo. Espero que no seamos nosotros mismos los que somos difíciles de tratar con otros. Espero que identifiquéis a otros y no a vosotros mismos. Pero bueno, esta prédica va para todos. Pues muchas veces nos plantamos en situaciones o en argumentos y nos volvemos cabezones. Aquí en esta iglesia se habla mucho de los cabezones, los que se quedan ahí, R que R, y aunque se lo argumentes con todo tipo de detalles, no quieren salir de su pensamiento. Entonces no escuchan, no quieren entender y convierten cualquier diálogo en una auténtica guerra, o un pleito o una farsa. Aquí van los 5 tipos de personas en los que de verdad no vale la pena hablar con ellos y menos discutir. El primero es el terco, es el que vamos a ver hoy. El segundo es el sabelotodo. Hay gente que sabe de todo. O sea, sabe de todo. Y eso lo sabemos actualmente en la sociedad. Hay gente que sabe, se fue la luz, el apagón mundial y ya todo el mundo sabemos de electricidad. Ahora tenemos problemas de tal, saben de eso. El sabelotodo. Eso es otro día. También hay otros que explotan a la primera. Es el iracundo. La persona que le dices algo y enseguida te tira los trastos a la cabeza. Ese también tengo para hablar mucho también. También vamos a hablar sobre el que te odia en silencio, el falso. Esa persona que te pone una sonrisa y después cuando te da la vuelta dices, uy, me duele aquí algo y te ha clavado 4 puñales. También vamos a hablar de él. Y también, por último, el altanero, el que se siente superior. Ese también vamos a hablar de él. Pero hoy nos vamos a centrar en la terquedad, en el cabezón. El necio empedernido, alias el cabezón o el terco. Es el intransigente, el que él solo sirve lo suyo. O el rígido, esto es así y ya no hay más. O el testarudo, como he dicho antes. Es el típico que siempre tiene la razón. Si digo típico, también es típica, ¿vale? Entenderlo, no me voy a meter solo con los hombres. Es la típica persona, hombre o mujer, que siempre tiene la razón. Y no hay forma de hacerlo entrar en razón, ni con datos, ni con la lógica, ni con honestidad, nada. No escucha. Solo espera el momento de soltar un te lo dije, ya te lo dije, o yo tenía la razón, o lo que yo pienso es únicamente lo que vale en esta casa o en este sitio. Hablar con él es como hablarle a una pared. Y la pared no es esa de pladur, que la tocas y la puedes romper, sino una pared de hormigón armado. ¿Por qué? Porque está tan no sé cómo decirlo, tan rígido en sus pensamientos que es imposible que dé su brazo a torcer. Hay culturas que dicen, el saber popular es terco como una mula. Eres terco como una mula. No sé si de otros países, hermanos, también tienen ese refrán, pero es terco como una mula. Expresión que se usa para describir a las personas que son especialmente inamovibles. En Salmo 32, del 8 al 9,
nos habla de la terquedad. Alude a la terca naturaleza de las mulas. En Salmo 32 nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Qué bonito la Biblia nos diga que nos va a dar entendimiento, y ese entendimiento nos va a enseñar a andar en el camino ¿de qué? De la sabiduría. Porque la persona que sigue la palabra de Dios al final anda en sabiduría. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué bonito es eso, ¿no? Pero ahora la contraposición. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué quiere decir eso? No sé si habéis visto las mulas, que las tienes que atar con todo lo que conlleva, y muchas veces cuando no quieren andar, ¿qué? Estás estirando y la mula no quiere moverse. Son tercos como una mula. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, si seguimos los mandamientos, si seguimos la palabra de Dios, dice Dios que nos va a enseñar el camino que debemos seguir. Pero claro, si nos basamos en nuestro propio entendimiento, en nuestras propias experiencias y en nuestros propios pensamientos, puede ser que nos volvamos tercos como una mula. Y esto es así porque lo digo yo. Se hace así porque siempre se ha hecho así. Y entonces, ¿sabes lo que pasa? Que cuando el Señor ve en nosotros un carácter de terco, el Señor nos manda pruebas, permite pruebas en nuestra vida. Y entonces nos prueba la paciencia, nos pule el carácter, nos mete a gente terca y cabezona al lado nuestro. O si nosotros somos los tercos y cabezones, nos pasa por pruebas y desiertos, como decimos aquí los cristianos, que duran tiempo y tiempo y tiempo, hasta que al final caemos y decimos, anda, pues es que la actitud que tengo no es la adecuada. Me he empeñado en seguir un patrón de pensamiento y no es el correcto. Estoy en un error. Necesitamos que el Señor nos tire del caballo. Entonces, tratar con personas testarudas es un reto. Pero es que ser una persona testaruda es un reto para nosotros mismos. El que es cabezón y lo reconoce, yo es que soy cabezón. Vale, ¿pero estás haciendo algo? No. Pero es que reconozco que soy cabezón. Bueno, ya es el primer paso. Reconocer que eres un cabezón o cabezona. Ya es el primer paso. Pero bueno, el segundo paso, ¿cuál es? Empezar a cambiar. Ay, Señor, cámbiame. Vale, sí, pero tú tienes que hacer algo, ¿no? Muchas veces le pedimos, Señor, cámbiame, y va el Señor con la varita mágica, te toca la cabeza y ya te ha cambiado. No, el Dios es un Dios de procesos y todo el mundo tenemos que pasar por procesos. Y si eres un cabezón o una cabezona, primero admítelo y segundo, pues empieza a ponerte manos a la obra para intentar modificar tu patrón de pensamiento, oír el consejo, etc. Las personas testarudas no solo lo son porque estén muy apegadas a sus creencias, sino también porque les cuesta también mucho admitir que están en un error. Y hay gente cabezona que se enraiza en un pensamiento y ya muchas veces se da cuenta el cabezón o la cabezona que está equivocada, pero no voy a admitir que estoy en un error, ni voy a pedir perdón. O le molesta tener que darle la razón a otra persona. ¿O no? Me he equivocado. Vale, pues pide perdón. No. Perdón nunca. Yo me he equivocado y ya está, ya lo reconozco. Pero pide perdón, lo has hecho mal. No. Es que me molesta darle la razón a la otra persona. Es que me cabrea. Y ahí hay un problema interno en nuestra vida. Hay un problema de raíz. Y ahí donde nosotros nos cuesta pedir perdón, reconocer que somos cabezones, lo hemos hecho mal durante X tiempo y no pedimos perdón, pues ahí tenemos un problema de raíz. Esa es la razón por la que muchas veces los cabezones y las cabezonas ni siquiera atienden a lo que se les dice, sino que se niegan a escuchar. Porque si cambian de pensamiento y ven que el otro tenía razón, tienen el orgullo tan alto que no quieren reconocerlo. ¿Vale? Entonces, para este tipo de personas es muy importante mostrarse como individuos seguros de sí mismos, competentes y capaces. Entonces, claro, si le dices que ha cometido un error y es verdad que ha cometido el error, entonces, ¿qué su seguridad qué hace? Se cae. Y lo que no quieren es perder la seguridad. Creen que incurrir en un error debilita su imagen ante los demás. Me he equivocado, lo siento. Es verdad, lo estaba haciendo mal y me he equivocado, lo siento.
Eso puede ser que debilite. En determinados grupos de personas puede ser que eso, la gente diga, mira, se equivoca. Y entonces, ¿qué? Se equivoca, te señalan con el dedo y la persona que es terca dice, pues no voy a permitirlo porque se van a reír de mí. Y empiezan y se mantienen siempre así, porque no quieren cambiar por el que dirán los demás. Entonces creen que incurrir en un error debilita su imagen. Y a veces aquí vemos orgullo y narcisismo. ¿Por qué? Pues porque la gente terca al final piensan que lo que dicen ellos es lo que vale. Y entonces está el orgullo ahí detrás. Pero ¿sabéis lo que hay detrás de una persona orgullosa? Pues es un yo débil. Una persona débil, con muchos complejos, con muchas ansiedades, etc. Entonces lo que hacen es mostrar su careta de seguridad, de decir, no, esto se hace así, porque sí, pero internamente tienen un montón de complejos. La mejor manera de sobrellevar este rasgo es buscando la forma de ofrecerle una salida digna. Cuando tenemos que tratar con un cabezón, hay que darle la vuelta al tema. Y si es una persona que nos importa en nuestra vida, dícese marido, dícese mujer, dícese hijo, que son personas que tenemos que convivir con ellas. Y hemos detrás que es un cabezón integral o una cabezona integral, pues intentamos ahí, sabiamente pedirle a Dios que nos dé sabiduría, intentarle darle la vuelta a esa situación y darle una salida digna. Si se valora lo que dice, sí, yo te escucho y valoro lo que tú dices, ¿vale? Se remarca lo que hay razonable en lo que está diciendo, ¿vale? Esto sí, pero al mismo tiempo se le plantea otra perspectiva como una forma de complementar lo que está diciendo y sus ideas, es posible que reaccionen de manera positiva. Pero claro, el terco, al final, cuando se enraiza en una opinión y sigue adelante, se vuelve ¿qué? Un iracundo. ¿Por qué? Pues porque al final la persona que es terca y es cabezona puede conducirse a la ira. Porque no tienen flexibilidad emocional para decir lo siento o me he equivocado. Entonces, este rasgo de las personas testarudas es su resistencia a poner en tela de juicio sus creencias. Y entonces lo que dicen es, no hay más. Se niegan a consultar otras fuentes, se niegan a preguntar a otras personas, se niegan a buscar otros puntos de vista. A mí me pasa muchas veces que cuando alguien me dice algo, lo cojo el móvil y lo busco. Y busco pues, las cosas que hay y empiezo a entender, a buscar y todo eso, ¿no? Uno cuando le habla del Evangelio y de la Biblia a las personas, hay muchos que se atreven a criticar a Dios, a criticar la Biblia y a decir que el cristianismo es tal, cual, yo pienso que tal, ¿vale? Y le dices a esas personas, ¿has leído la Biblia? ¿La has leído? Y te dicen, no. Entonces, ¿cómo puedes criticar una cosa que no has leído? ¿Cómo puedes criticar algo que no sabes? ¿Eres capaz de leerte 10.000 páginas de los tomos de una trilogía, de una novela de fantasía? No quiero hacer publicidad. Verte las películas, esas que duran 3 horas, de la trilogía de Los Anillos y todas esas cosas, de mundos fantásticos, de dragones, mazmorras, etc. Eres capaz de leerte tomos así de gordos, varias ediciones, pero no eres capaz de leerte la Biblia. Y aún así la criticas. Lo más ideal sería, mira, yo no la he leído. Lo reconoce, pero el cabezón, el terco, lo que hace es decir, no, eso es mentira, eso es un invento, eso tal. Pero cuando le preguntas a alguien, ¿has leído la Biblia? Te dice, yo no. ¿Para qué? Si yo me he enterado, me han dicho que esto no es verdad. Entonces, también encontramos personas así, que se resisten al Evangelio, que no tienen apertura de entendimiento y dicen que eso no es nada. Y lo critican abiertamente. ¿Pero te has leído la Biblia? No. Ni me hace falta que me hace, pues entonces ni critiques. Vete a la postura de decir, lo desconozco, no lo he estudiado, no lo he leído, no lo sé. Pero es que somos así, de todo entendemos. De todo entendemos, de Dios, de la creación del mundo. No, el mundo se creó por el Big Bang, ya está. Y no indagamos, no investigamos. Entonces, las características del terco es siempre se cree tener la razón. En Proverbios 12:15 nos dice lo siguiente. Proverbios 12:15. El camino del necio es recto a sus propios ojos. Es verdad, la persona que no tiene entendimiento, la persona que es necia,
piensa que lo hace todo bien, mas el que escucha consejos es sabio. Las personas sabias siempre están escuchando consejos y están asesorándose. Porque muchas veces lo que nosotros podemos pensar, como tenemos entendimiento limitado en determinados aspectos de nuestra vida, el apagón de la luz. Pero ¿cómo puede opinar una persona que no sabe conectar un enchufe de que se ha ido la luz mundial de España? Por favor. Entonces, limítate a informarte. Entonces, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Las personas sabias siempre escuchan consejos. La sabiduría popular dice, el que no escucha consejos no llega a viejo. ¿Y qué nos pasa a los mayores? Que siempre estamos, ¿qué? Aconsejando a los jóvenes. ¿Por qué? Porque no queremos pasar por los mismos malos momentos que hemos podido vivir. Y queremos evitarle a esas personas, pues, la necedad. Proverbios 19:20 nos dice, escucha el consejo. Proverbios 19:20 nos dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. O sea, vamos a ver, si no sabemos una cosa, vamos a preguntarle a alguien que sea digno de nuestra confianza. Escucha el consejo y recibe, ¿qué? La corrección. A los tercos, a los cabezones no les gustan que le corrijan. No les gusta que le digan, lo has hecho mal. ¿Para qué? Para que seas sabio en tu vejez. Las canas, la edad, no significa sabiduría. Hay personas con 50, 60, 70 años que son necios todavía y siguen cayendo en los errores y en sus patrones de pensamiento negativos. Entonces, las canas no significa vejez, no significa sabiduría. También, el terco carece de entendimiento. Lo hemos dicho antes. Muchas personas prefieren no entender lo que les pasa o lo que le hace o lo que les suele pasar. Y no se aconsejan, ¿ya? No escuchan consejos y prefieren mantenerse en error. Y es así. Y hay gente que vive de la misma forma siempre y repite siempre los mismos errores. Por ejemplo, una persona, un hombre que se quiere echar una pareja. Y no sé si os sonará, la mujer o el hombre. Es que siempre elige el mismo perfil. Siempre elige el mismo perfil, el mismo tipo de persona. No, y entonces le aconseja, oye, tienes que buscar una persona o una mujer de estas características y tal. Pero siempre cae en el mismo. No tiene capacidad y prefiere mantenerse ahí que cambiar su patrón de pensamiento. Tienen dificultad para escuchar. Estas personas no escuchan. Proverbios 18:13 nos dice, al que responde palabra antes de oír, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Y te lo voy a decir en lenguaje actual. Es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. Despreciamos las opiniones de los demás. La persona que menos esperamos es la que a lo mejor nos puede dar un consejo sabio. Entonces, más que hablar, aprende a escuchar. Más que hablar, aprende a escuchar. Recuerda que no siempre sabemos todo. Siempre hay algo nuevo que aprender. Y siempre estamos, ¿qué? Hablando más de lo que escuchamos. Y cuando viene alguien, ¿qué hacemos? No, déjame a mí hablar. Pues escucha, a lo mejor te va a decir algo bueno. El terco tampoco tiene ojos para ver. Mateo 15:14 nos dice, dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Fíjate, un ciego guía a otro ciego, madre mía. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. La terquedad nos enceguece, nos deja ciegos, no nos permite ver la solución así esté enfrente de nosotros. El cabezón va con los ojos cerrados y le da igual todo y te ciega. Pues fíjate si tienes una persona cabezón al lado y le pides un consejo. Que eso nos pasa muchas veces. Nos vamos a pedir consejo a las personas menos adecuadas. Y entonces, si le pides a un ciego, tú eres ciego de entendimiento, y le pides a otro ciego que te diga cualquier cosa, al final vaya a caer los dos al pozo. Ay, es que siguió sus consejos de mi mejor amiga. Su mejor amiga tiene una vida desordenada. Ha tenido 8 divorcios, 9 tal, varias cosas y de todo. Pero es que es mi amiga y da sabios consejos, sí, para caer en el pozo con ella.
Y con el hombre igual, no penséis, esto es un ejemplo genérico. No quiero entrar en género, ni masculino ni femenino. ¿Vale? Entonces, dice que un ciego guía a otro, ambos caerán ¿en dónde? En el hoyo. En el hoyo. La terquedad nos hace ver problemas donde no los hay y soluciones falsas que nos meten en más problemas. No, yo es que soy así. Bueno, y me tengo que dar un golpe en la pared y sigo adelante. Bueno, pues nada, si te da un golpe en la pared te va a quedar inconsciente. Unas malas decisiones conlleva ¿a qué? A malas decisiones seguidas. Y las malas decisiones seguidas llevan a enredos en la vida. Y por último, y no por menos importante, como decían por ahí, se deja llevar más por las emociones que por la razón. Es verdad. Jeremías 17:9 nos dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Las emociones son muy malas consejeras. Si tú estás actuando en tu vida por emociones, por ejemplo, me levanto hoy de subidón, y soy el top 10, pero al día siguiente me levanto, me duele el cuerpo y soy un bajón, pues al final te estás dejando llevar por las emociones. Entonces, toda decisión que tomes en tu vida, no lo hagas por emocionalismos. Hazlo porque decides hacer eso. Si decides estudiar, si decides trabajar en una cosa, habrá días buenos y días menos buenos. Pero no, es que no me siento bien. Y ya hoy es un día triste, nublado, oscuro. Pero como hoy me siento al día siguiente, me siento bien, todo es maravilloso y genial. Pues las emociones son malas consejeras. Las emociones nos hacen vivir en una montaña rusa y no podemos vivir. Hay días que son mejores y hay días menos mejores. Entonces, no seas terco, no seas cabezón, que no te engañe el corazón, porque si te mueves por emociones vas a tener muchos problemas. Dice, las emociones no son malas. Lo malo es cuando la terquedad nos dejamos dominar por ellas. La persona terca, que le haces entrar en razón, al final le estás tocando el punto sensible y al final se vuelve en iracundo. Dice, la terquedad hace que actuemos de manera ilógica e irresponsable. Dice, las personas de éxito son aquellas que no se dejan llevar por las emociones. Es cierto, las personas de éxito son aquellas que no se dejan llevar por los malos pensamientos ni las emociones negativas. Saben escuchar consejos y consultan antes de actuar. Esas son las personas de éxito. Entonces, no nos podemos dejar llevar por lo que pensemos lo que pensemos, porque muchas veces queremos emprender algo y entonces nos salen los pensamientos negativos. Y no damos el primer paso porque ya de por sí antes de hacerlo ya estamos derrotados. No te dejes llevar por emociones. No endurezcas tu corazón porque te va a llevar ¿a qué? A tomar malas decisiones. Por último, una moraleja sencilla. En lugar de gastar saliva con quien no escucha, habla con quien sí quiere conversar contigo. Muchas veces nos enfrascamos en los cabezones, intentamos hacerles cambiar de opinión y esa gente no cambia. El único que cambia a las personas es Dios. Nosotros podemos poner de nuestra parte, quiero cambiar, aceptar que necesitamos cambiar porque estamos haciendo las cosas mal, porque tenemos vidas enredadas, pero tenemos que pedirle ayuda a Dios para que moldee nuestro carácter. Dice, aprovecha el tiempo con quien sí quiere conversar contigo, con quien tú ves que está receptivo o receptiva, con quien tú pues te sientes complicidad, porque no hay nada más malo que estar hablando con alguien y estar mirando el otro o la otra mirando hacia el lado. Y tú, pero te has enterado, repite. Y eso nos pasa a todos, repite. Y le dices, tú, se te acaba de contar mi vida. Acabo de desnudarme emocionalmente frente a ti. Y no te has enterado. Este era un tema importante. Y ves que el otro le importa 3 pepinos todo lo que le estás diciendo. Y tú lo consideras de suma importancia ser escuchado. Entonces, selecciona las personas importantes en tu vida, las personas que te escuchan, las personas que te dan consejos, y los consejos no tienen por qué ser los que tú quieras oír. A lo mejor te van a dar consejos que no quieres oír, pero son los que tienes que seguir. Entonces no pierdas el tiempo en las personas banales, en las personas que ni siquiera tienen interés en ti,
O las personas que le dices una cosa y lo suyo es peor o tal. No pierdas tiempo. Gana tiempo con personas que te van a llevar al éxito. No endurezcas tu corazón. No gastes saliva con quien no escucha. Con quien no te escucha. Habla con quien quiere conversar contigo. Porque las palabras solo tienen sentido, y esto es importante, tus palabras tienen sentido cuando alguien de verdad quiere entenderlas. La persona que vas a recibir el consejo va a estar ahí presente y no te va a fallar nunca. Y si no tienes a nadie, tienes a Dios en tu vida, que es el que va a estar todos los días contigo, y habla con Él y pídele consejo y que te dé señales de cómo tienes que moverte. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor y Padre, te pedimos, Señor, que si ves en nosotros terquedad, si ves que somos cabezones, testarudos, personas rígidas de pensamiento y no estamos en lo correcto, Señor mío, pues te pedimos que tú, pues, nos ayudes a cambiar nuestros patrones de pensamiento y, por tanto, nuestros patrones de conducta y que nuestras acciones reflejen que somos sabios. Si estamos enredados, te pedimos, Señor, que tú nos des la solución para quitar todo enredo de nuestra vida y que podamos seguir tu palabra, Señor, pues siempre. Ahí dices, Señor, que nos harás entender y nos enseñarás el camino en el que debemos andar. Pues nosotros nos apropiamos de esa promesa y en el día de hoy decidimos hacer las cosas como tú mandas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.